Buenas tardes, mi nombre es Cindy Baltoano y estoy haciendo el video sobre estructura del hecho generador. Este se compone de 4 elementos. Como primer punto tenemos materia imponible y hecho generador. La materia imponible del IVA con respecto al artículo 1 de la ley es el aspecto material del hecho generador. Se determina qué es la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados y deben ser realizados dentro del país. Se refiere a la venta de bienes que no sean objeto de transporte, es decir, cuando se compran directamente en el comercio o cuando los bienes deban ser objeto de transporte para el uso del adquiriente. Por venta de bienes se entiende la transferencia del dominio de bienes, es decir, un objeto, el cual puede ser una casa, un vehículo, un software. La importación de bienes en el territorio de la República, con independencia de la habitualidad de la actividad del contribuyente. Es decir, si compré algo en línea, este bien debe pagar el 13%. La venta en consignación y el apartado de bienes. Por ejemplo, si aparté un pantalón, debo de pagar esa cantidad de dinero del IVA. El arrendamiento de bienes con opción de compra, cuando sea vinculante o cuando no lo sea. El retiro de bienes para autoconsumo personal del contribuyente o su transferencia sin contraprestación a terceros. El suministro de productos informáticos estandarizados, los cuales se componen del soporte físico o soporte en cualquier tipo de plataforma digital. También tendrá en consideración la prestación de servicios, todos los que se deriven de contratos de agencia en venta en exclusiva o de convenio de distribución de bienes en el territorio de aplicación del impuesto. La transmisión de los derechos de llave es una transacción en la cual le da derechos a quien la compra el poder operar un negocio con todos sus activos, incluidos, por ejemplo, si se tiene un restaurante en un muy buen punto, puede vender ese derecho de llave a alguien que lo quiera administrar y sacarle provecho. El hecho generador del impuesto ocurre en los siguientes casos: en la venta de bienes en el momento de la facturación o en la entrega de ellos, en las importaciones internacionales de bienes o en el momento de la aceptación de la póliza o del formulario aduanero, en la prestación de servicios en el momento de la facturación o de la prestación del servicio, en el autoconsumo de bienes y servicios en la fecha en que los bienes se retiran de la empresa, en las importaciones o internacionales de bienes intangibles y servicios puestos a disposición del consumidor final en el momento en el que se origine el pago, la facturación, la prestación o la entrega del servicio. En las ventas en consignación en el momento de la entrega y en los apartados de bienes, también en los arrendamientos de bienes con opción de compra vinculante en el momento de la prestación a disposición del bien, en la venta de bienes o prestación de servicios a crédito, en el momento de la venta de los bienes o prestación del servicio con factura electrónica con el devengo. Como punto 2 tenemos los contribuyentes y la inscripción. Son contribuyentes a este impuesto las personas físicas, jurídicas, las entidades públicas o privadas que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, la distribución, la comercialización o la venta de bienes o prestación de servicios. Al iniciar sus actividades gravadas, las personas o las entidades a las que se refiere el artículo anterior deben inscribirse en el registro de contribuyentes, que deberá llevar la Administración Tributaria. Las personas o las entidades que no hayan solicitado la inscripción serán inscritas de oficio por la Administración Tributaria. Igualmente son contribuyentes todos los exportadores y los que se acojan al régimen de tributación simplificada. De entre los aspectos más importantes de esta definición están
Cualquier persona física o jurídica hasta entidades públicas, menos municipalidades y órganos municipales, pueden ser contribuyentes. En el caso de compra de servicios de bienes intangibles cuyo vendedor no esté domiciliado en Costa Rica, el obligado al pago del impuesto será el mismo comprador. El IVA es un impuesto que tiene como fin el gravar la capacidad económica del consumidor final y para eso asigna a los comerciantes nacionales con la labor de cobrar el impuesto. Sin embargo, si no se tiene a un comercio o prestador nacional, la obligación de la declaración y el pago del impuesto le corresponden al consumidor final. Es importante destacar que si el vendedor cobra el impuesto, ya reemplaza totalmente al consumidor final con relación a las obligaciones ante el fisco. Pero si no se le ha cobrado, el consumidor final es responsable por el pago del tributo. Como tercer punto tenemos las exenciones y tasa del impuesto. En el IVA, por regla general, se gravan todos los bienes y prestación de servicios que se vendan y sean consumidos dentro del territorio nacional. Sin embargo, esta ley establece varias exoneraciones, entre las cuales se pueden mencionar algunas. Las exportaciones de bienes, las ventas de bienes o servicios para la exportación y entre beneficiarios del régimen de zona franca. Los intereses de las comisiones derivados de todos los préstamos y créditos. Las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones. Las primas de seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias y rentas de otros tipos. Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas. Las loterías nacionales, las rifas, los juegos y los demás productos de azar que venda, distribuya o comercialice en territorio nacional la Junta de Protección Social de Costa Rica. Los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica. Y los que no están sujetos al impuesto de exoneración son los bienes y servicios que venda, presta o adquiera la Caja Costarricense del Seguro Social, los bienes y servicios que venda, preste o adquiera las corporaciones municipales, los traspasos de bienes inmuebles, inmuebles registrales grabados con el impuesto a la transferencia, el suministro de impresos u objetos de carácter publicitario, sin que medie la contraprestación, la entrega de dinero a título de contraprestación de pago, la venta de combustibles, las materias primas e insumos utilizados en los procesos de refinación y fabricación, incluso la mezcla y el combustible consumido en el proceso productivo. Como cuarto elemento tenemos la base imponible del hecho generador del IVA. Cuando se habla de la base imponible se está haciendo mención a la capacidad económica que se va a gravar. En el caso del IVA, la base imponible será el valor de la venta del bien o de la prestación del servicio. El artículo 12 establece que en las ventas de bienes el impuesto se determina sobre el precio neto de venta, que incluye para estos efectos el monto de los tributos y los gravámenes de cualquier clase que recaiga sobre tales bienes. En particular, el impuesto selectivo de consumo, el impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y jabones de tocador, el impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas cuando los bienes de que se trate estén afectos a estos impuestos. La ley hace la salvedad de que no entra en la base imponible el impuesto específico al tabaco. La base imponible en el caso de los arrendamientos de bienes con opción de compra será sobre el precio total de la venta de estos, el cual deberá ajustarse al precio normal de mercado. En el caso del autoconsumo, la base imponible será el costo de la mercancía o servicio. La ley del IVA nos aclara que no forman parte de la base imponible, es decir, no se toma en cuenta a la hora del cálculo del impuesto los siguientes: los descuentos aceptados en las prácticas comerciales siempre que sean usuales y generales y se consignen por separado
del precio de venta en la factura respectiva o en otro documento expedido por el contribuyente en las condiciones que se determine reglamentariamente. El valor de los servicios que se prestan con motivo de las ventas de bienes grabados, siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado. Los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado, siempre y cuando la tasa del interés del financiamiento no supere el equivalente a 3 veces el promedio simple de las tasas activas de los bancos del sistema bancario nacional para créditos del sector comercial o sin superarlo. El financiamiento no sea el resultado de reducir el precio de la mercancía por debajo del precio de las ventas de contado. La ley del IVA nos indica que la base imponible se podrá reducir en los siguientes casos: el importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución, las devoluciones de bienes realizadas según las prácticas comerciales, así como por los bienes entregados en consignación y no vendidos, y cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo de derecho o los usos de comercio queden sin afecto total o parcialmente las operaciones grabadas, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.